Ok, la tarde de hoy vamos a trabajar un elemento bastante particular dentro de lo que es el suicidio, porque es un tema muy amplio también, se puede enfocar desde el punto de vista social, psicológico, legal, etcétera. Pero hoy vamos a trabajar un punto dentro de lo que es el suicidio, como lo es los mitos y las realidades. Existe una serie de mitos alrededor de lo que es el acto de suicidarse y pues la tarde de hoy vamos a develar alguno de esos, de intentar ver si eso es totalmente cierto o si en realidad hemos estado repitiendo conceptos que se han hecho otros y los hemos hecho parte de nuestras creencias, ¿no? O le hemos ido dando validez y lo convertimos en eso que dice el refrán, una mentira repetida muchas veces se convierte en realidad. Vamos a ver si eso es lo que estamos o hemos estado haciendo o si estábamos en lo correcto. Ok, vamos a iniciar definiéndolo. ¿Cómo lo vamos a entender? Hay varias definiciones de lo que es un suicidio, pero sin embargo, siempre tienen un elemento en común, que es el hecho de quitarse la vida. Pero vamos a conocer algunos, les voy a mencionar algunos conceptos que se manejan. Por ejemplo, el suicidio es la muerte por un acto de violencia dirigido hacia uno mismo con la intención de morir. Otro concepto sería el comportamiento suicida. Se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Otros podrán decirme que el suicidio es ponerle fin a tu propia vida, es una reacción trágica, otros dirán, a situaciones de vida estresantes. Pero en sí, como les digo, la conclusión es que es hacerse daño a sí mismo con el propósito de terminar con la vida y pues fallecer. Es importante destacar que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Es la cuarta causa de muerte. Llama la atención este dato, ¿no? Porque entonces son nuestros jóvenes los que mayormente están quitándose la vida. Por otro lado, es importante también saber que la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona que está en pleno conocimiento de lo que está haciendo y también que espera, que está a la espera de ese desenlace fatal. Además, es importante que sepamos que los suicidios ocurren como consecuencia de múltiples factores, que pueden ser factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales o ambientales. Entonces, no es un problema así como tan fácil como podemos haber creído hasta el día de hoy, o intervienen diversos elementos. Por otro lado, es importante que conozcamos las clasificaciones o las categorías que se establecen según la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, eh, manual o instructivo avalado por la Organización Mundial de la Salud para tipificar lo que son las muertes de los seres humanos. Dentro de ellos existe una categoría específicamente para las muertes autoinfligidas y dentro de esas hay subdivisiones. Por envenenamiento, en esta parte no voy a profundizar mucho porque hay ciertas regulaciones para los profesionales que trabajamos estos temas, de modo de que sea un taller netamente educativo y no instigativo a algunas conductas, ¿no? Entonces solamente las voy a mencionar. Hay por envenenamiento, por ahorcamiento, por disparos de armas, por utilización de material explosivo, vapores u objetos calientes, por objetos cortantes, por colisión de vehículo de motor, eh, es decir, por ejemplo, estrellar un vehículo contra un muro de contención, contra una pared a propósito para morirse, saltar desde un lugar elevado, colocarse delante de objetos en movimiento, que es arrojarse
a los rieles de un tren o arrojarse enfrente de un carro en movimiento, etcétera, etcétera. También deja la posibilidad este manual de clasificar otros medios que hasta el momento pues no se han utilizado o que no están allí clasificados. Y también hay muertes que ocurren después de, de llevado a cabo el hecho, no muere en el momento, sino que ocurre de manera concausal, o sea, después de haber realizado la acción. O le quedan secuelas, ejemplo, queda, queda en un estado vegetal, queda sin poder utilizar alguna función, pierde la voz, etcétera, etcétera. Pueden ser secuelas de haber intentado suicidarse. Esa categoría también la tiene la Organización Mundial de la Salud. Ok, ahora, después de conocer el concepto y y la clasificación, es importante que conozcamos un poco la estadística, ¿no? Para que entendamos de qué estamos hablando. El suicidio es un problema ya declarado de salud pública mundial. ¿Por qué? Bueno, cada año cerca de 800.000 personas pierden la vida por suicidio y se puede decir que es una de las causas de muerte prematura más popular en todo el mundo. Además, es importante que sepamos que una de cada 100 muertes ocurridas en el 2019 fue un suicidio. Y aunque si lo analizáramos a nivel general, a nivel mundial, se puede decir que las estadísticas de suicidio han disminuido, en, en Latinoamérica continúan en aumento. Entonces es importante por eso conocer un poquito más de lo que sabemos, o sea, reflexionar sobre lo que sabemos y lo que creemos con relación al suicidio. En esta primera infografía pueden ver la cantidad de suicidios por, por género. Está mujeres, hombres y el total. La primera columna es el país, la segunda es la fecha cuando se obtuvo esa estadística, la tercera es la cantidad de suicidios de mujeres en ese año en ese país y la siguiente columna es la cantidad de suicidios de hombres en ese año y en ese país. Allí les coloqué en esas infografías unas columnas con un rayito amarillo, no sé si lo logran ver por los lados de donde dice suicidios, la cifra total, ¿no? Donde tenían mayor cantidad de suicidios, unos que tienen 45.000, otros que tienen 9.000, 138.000 en China, en Estados Unidos 45.000, otros con 9.000, 10.000, por ejemplo, en Tailandia, en Ucrania y así por el estilo. No coloqué todos los países, pero les voy a pasar el link de la página donde pueden revisar cada uno su respectivo país para que vean cómo la cantidad de suicidios que hubo en ese año que se le indica allí en las columnas. Por ejemplo, en el caso de donde yo habito, que es Venezuela, la cantidad de suicidios ocurridos durante el 2015 fueron de 924. Ya les voy a pasar el link para que puedan revisar los demás países. Ok, en esta infografía podrán ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores que pueden incrementar ese riesgo de suicidio? Necesariamente no determinan, no hacen obligado pues a la persona de que tiene que suicidarse, no, pero sí facilitan esa ocurrencia de ese suicidio. Por ejemplo, son elementos que hay que cuidar mucho, evitar esa presencia de esos elementos porque pueden llevar a la persona a un suicidio. Trastornos mentales, consumo nocivo de alcohol o drogas, algunos factores genéticos o biológicos, cuando hay antecedentes familiares de suicidio o incluso intentos anteriores de suicidio, la pérdida del trabajo o pérdida del dinero, de los ahorros familiares, cuando hay unas enfermedades que generan dolor crónico o cuando hay desesperanza incluso por cuestiones eh, sociales del país y económicas. También a nivel de salud pueden ser factores de riesgo
la dificultad de obtener acceso a la salud, estigma asociado a comportamientos como por ejemplo buscar un psicólogo. Ay, no, si buscas un psicólogo es porque estás loco. Ese estigma es malo porque no deja que la persona busque a alguien que lo escuche. Información inapropiada a través de medios de comunicación o redes sociales, como por ejemplo los retos estos que han ido surgiendo a través de las redes sociales para los jóvenes. Em, Tener fácil acceso a los medios utilizables para suicidarse, como por ejemplo las pastillas, los medicamentos que alteran la conciencia y poder tener acceso a ellos fácilmente y bueno, eso se convierte en un factor de riesgo. También cuando se viven desastres naturales o de guerras o por conflictos políticos, cuando existe discriminación, aislamiento, falta de apoyo social, algunas situaciones de violencia, desplazamientos como eventos migratorios eh, eh, no esperados, no planificados, ¿sí? Cuando llega un proceso de migración y bueno, me fui de mi país de manera eh, inesperada, de repente mi plan de vida era otro, eso desencaja la condición de la normalidad en el cerebro humano y pues esa desestabilización que surge allí al verse en otro país donde ni siquiera yo quería estar, donde no era mi plan de vida, todo eso se convierte en un riesgo de suicidio. Hay algunos signos o palabras, gestos, para que todos me entiendan mejor, este, que pueden alertarnos de que esa persona está a punto de suicidarse o muy cerca de suicidarse. También para eso hay una escala, qué tan cerca está la persona de tomar esa decisión. Pero bueno, en este caso vamos a ver cuáles son esas alertas, ¿no? Tenemos que hay expresiones verbales y no verbales que nos pueden alertar de la situación. Por ejemplo, en las verbales tenemos frases como desearía estar muerto, a nadie le importo, me voy a matar, epa, eso de morir duele. Todas esas preguntas, ¿no? Sobre todo por parte de nuestros jóvenes en este caso. También hay señales no verbales, pero pueden ser escritas, como poemas, notas, historias o incluso dibujos, cuando son jóvenes, niños o personas simplemente que les gusta expresarse a través de los dibujos, que se este, empiezan a escribir cosas relacionadas con la muerte, frases relacionadas con la muerte. Aquí, bueno, les voy a contar una anécdota para para romper un poquito el hielo, ¿no? Y vean que estoy aquí en línea de verdad, verdadita. Yo siempre, cuando conozco a alguien, o cuando hago algún grupo con estudiantes, etcétera, siempre reviso o me causan curiosidad las frases que le escriben en el usuario del WhatsApp, ¿no? No en el estado, sino en el perfil de usuario, ahí abajo, donde dice solo para llamadas o disponible. Este, hay muchachos, hay jóvenes que ahorita suelen escribir, por ejemplo, sin miedo a morir, la muerte es el paraíso, o frases así muy deprimentes, ¿no? Y yo digo, o sea, hay algo dentro de esa persona que hace que escriba cosas relacionadas con la muerte, ¿no? Bueno, a eso me refiero con advertencias escritas, que no te lo van a decir a ti, pero lo van a escribir en alguna parte de sus redes sociales, de su teléfono, etcétera, de sus cuadernos. También pueden ser cuando son personas eh, con enfermedades o un poco mayores o con bienes, pues con bienes materiales, empiezan a hacer arreglos funerarios, a querer llamar a un abogado para hacer el testamento, cosas así, ¿no? Cuando no hay ninguna enfermedad, por el contrario, la persona está muy sana, pero tiene algún problema grave que hace que se sienta como deprimido y empieza a llamar a un abogado para hacer el testamento. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? También son señales de alerta. Cambios, hay otras señales ya de tipo más psicológico, como por ejemplo el cambio de comportamiento, volverse o comportarse con mal humor, retraído, eh,
preocupación por el tema de que si me mato no voy al cielo, de que eso es lo que me enseñó la iglesia, o de que si me mato ni siquiera misa me va a hacer el sacerdote porque está prohibido, porque voy a ser un pecador. Bueno, esas preguntas sobre esos temas hay que estar en alerta cuando alguien nos empieza a preguntar esas cosas. Mm, y sobre todo, hay un elemento que es clave, que hay que observar, la depresión. La depresión es un factor de riesgo importantísimo porque puede manifestarse de formas diferentes, pero si no se cura a tiempo, al final tiene el mismo destino y es el suicidio. Y esa depresión es cada vez más y más común en nuestros jóvenes. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. No sé si se han dado cuenta cuántas veces nuestros jóvenes en casa dicen, ay, es que estoy aburrido, ay, es que no tengo nada que hacer. Y no importa que haya Netflix, que haya televisión por cable, que tengan tres celulares, tablet, computadora, libros, tareas, muchísimas por hacer, cuestiones que, aunque haya mucho que hacer, ellos siempre están aburridos y deprimidos y sin nada por hacer. Bueno, esa depresión hasta cierto punto usted la puede entender porque es parte de su adolescencia y de su cambio hormonal. Pero cuando ya no se cura con nada y ya el joven no quiere salir del cuarto y no quiere ni siquiera comer, bueno, ahí hay que estar en alerta y siempre acudir a un profesional de la salud, sobre todo de la psicología en específico, para atender a ese muchacho. Vamos a empezar con los mitos y las verdades. El primero es, hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Fue algo de lo que les comenté hace rato, de que no podía dar muchos detalles sobre las clasificaciones, los hechos, los sucesos, cómo lo realizan las personas, porque uno no sabe si hay un niño o una adolescente que está oyendo, y entonces eso sí es estímulo, eso sí es un estímulo. Pero en realidad, si estamos hablando de cómo prevenirlo, pues obviamente es bueno. Entonces es un mito de hablar de suicidio es mala idea. La verdad es que, dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar, no saben dónde poder hablar abiertamente, poder pedir otras opciones, ni siquiera tienen tiempo de reflexionar porque como no hay con quién hablar, entonces no se puede prevenir de esa forma el suicidio. El segundo mito que vamos a conocer dice, quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. Eso es un mito, es falso, quiere decir que es falso. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que el riesgo suicida es de corto plazo y en específico para alguna situación. Y aunque los pensamientos suicidas pueden ir y volver como cualquier tipo de pensamiento, por lo general ese intento suicida solamente ocurre una vez en la vida. Ya cuando hay varios intentos reiterados es porque se sospecha alguna, algún trastorno mental ya grave o de corte psicológico, ¿no? Pero por lo general, la mayoría, por término medio socialmente establecido, es que es falso, que un suicida nunca deja de serlo, no, así no es. El siguiente mito que vamos a develar o a descifrar o a desenmascarar la tarde de hoy es, el suicida está dispuesto a morir. eh, Eso es falso. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de lo que es la vida y la muerte. Simplemente están actuando impulsivamente al beber, por ejemplo, un plaguicida, un veneno, y después, cuando empieza a morir lentamente, cuando no muere en el acto, empieza a llorar o a arrepentirse porque dice que hubiera preferido seguir viviendo y, y pues por eso es que podemos afirmar que es falso que el suicida está decidido a morir, simplemente está tomando decisiones en base a lo que es la impulsividad. El siguiente mito es, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa.
este mito lo vamos a desmontar con la infografía que vimos anteriormente, la de los signos de alerta en el suicidio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los suicidios siempre van precedidos de signos de advertencia, bien sea verbal, escrita, de comportamientos, etcétera. Por eso es importante conocer esos signos de advertencia, las notas suicidas o escribir o dibujar frases sobre la muerte, empezar a buscar hacer su testamento, etcétera, etcétera. Empezar a llamar para despedirse o empezar a llamar como llorando, pidiendo que esta vida, que tan horrible, que para qué nací, todas esas cosas, pues, primero denotan depresión, ¿no? Y de por sí la depresión necesita ayuda. Pero en algunos casos debe ser mayor, más rápidamente la atención porque puede llegar a niveles de suicidio. Pero siempre hay alguna advertencia previa. El siguiente mito es, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el comportamiento suicida solamente lo que nos está indicando es una infelicidad profunda, pero no necesariamente la existencia de un trastorno mental. Muchas personas que tienen trastornos mentales ni siquiera son afectadas por comportamientos suicidas, ni siquiera les pasa por la mente el hecho de suicidarse. Y a la vez, no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Entonces, eso es otro mito que tenemos que desmontar. El siguiente mito dice, quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Las personas creen que cuando alguien habla abiertamente de este tema, simplemente está queriendo es llamar la atención. Y en realidad quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda, auxilio, un apoyo. Eh, los psicólogos y sus estudios nos dicen que las personas que han contemplado en alguna vez la posibilidad de suicidarse presentaban ansiedad, depresión y pensaban o consideraban, creían, estaban seguros que carecían de otra opción para resolver sus problemas. Por lo tanto, si alguien intenta hablar del suicidio contigo, no temas, pues no te acobardes, no lo bloquees tampoco, déjalo que se exprese. eh, y libremente también escucha su opinión, sus pensamientos, incluso intenta eh, asumir como normal el tema, ¿verdad? Y por ejemplo, si alguien dice, mamá, ¿qué pasa si cuando las personas se suicidan? ¿Es verdad que no van al cielo? Entonces usted intente decirle, bueno, es que Dios nos regaló la vida como un preciado bien, y si alguien te da un regalo a ti, alguien que te quiere mucho, y tú lo botas, tú lo destrozas, esa persona que te dio ese regalo, ¿tiene derecho a molestarse o no tiene derecho a molestarse? Así, intenta didácticamente explicar, no empiece de una vez, ¿por qué me pregunta eso? Cuidadito usted con una vaina, o cosas así, no, sino con mucho cariño intentar ejemplificar con otras situaciones de la vida para que esa persona pueda sentir esa confianza y seguir preguntando, ¿no? Incluso, otro ejemplo, otro tip que doy, porque incluso recuerden que al inicio dije que mi intención el día de hoy no era tanto verlo como criminólogo, sino como ser humano. Si alguien se te acerca y dice, eh, vamos a suponer otra vez el ejemplo del hijo, mamá, ¿qué le pasa a las personas cuando toman eh, más de, más de 3 pastillas de estas que usted se toma, ¿no? Eh, Busque algún video en internet de alguna persona convulsionando o de los efectos, ¿no? Siempre hay dramatizaciones, siempre hay en reproducción 4D, la que hacen los doctores hoy día, que muestran un robot allí o un holograma que representa todo lo que sucede, intenta mostrarle videos, actualmente hay en YouTube de todo, el dolor que se siente al estar intoxicado o consecuencias de la intoxicación con arsénico, por poner un ejemplo, y ponlo, que escuche esos videos, que los vea y que vea el dolor o que vean consecuencias de intentos de suicidio fallidos.
para que vean todo lo que ocurre. Incluso la persona puede quedar vegetal, imagínense, luego estar vivo pero vegetal ahí en una cama. Entonces, esos serían algunos consejos, ¿no? que puedo compartirles. Y acá tenemos el séptimo y último mito que dice, las personas que intentan suicidarse o lastimarse solamente quieren llamar la atención. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que las personas que utilizan esos atentados contra sí mismos lo ven como la única manera de hablar sobre su estado psicológico, que en realidad pues no es hablar, ¿no? Sino la única manera de expresar esa inconformidad, esa infelicidad, esa depresión que están sintiendo en el momento. Ok, y no basta solamente con conocer el problema, que lo conocimos al inicio, sus modalidades, los mitos y las verdades que hay alrededor de él, sino que también debemos conocer cuáles son los factores protectores frente al suicidio, cuáles son esos elementos que al reforzarlos pueden distanciarnos de un intento de suicidio. Y esta información no es solo para otro, para un tercero, no, para mí mismo, vamos a verlo así, para a mí mismo me sirven para protegerme ante cualquier ataque de una idea suicida. Hay factores de 6 tipos. Primero tenemos los factores internos, individuales. Es tener buena capacidad de resolución de problemas, buen autocontrol, afrontamiento de los problemas y resiliencia, verle el lado bueno a las cosas malas. Una gran habilidad para las relaciones interpersonales, integrarse a grupos, ¿no? Participar en cursos, en talleres, en clubs de yoga, de meditación, trotar, caminar en grupo, etcétera. Tener gran receptividad para aprender cosas nuevas, tener en alto siempre tu autoestima y tu autoimagen y una habilidad buena para saber cuáles son sus razones para vivir. Esos serían los elementos individuales internos. Pero también hay otros elementos que son individuales situacionales, que ya dependen de la situación, como allí lo dice, no del individuo como tal. Que por ejemplo es tener una situación laboral estable, un estado civil, eh, según los psicólogos, el mejor o el ideal para tener mayor estabilidad. Eso en término medio, ojo, promediado por las mismas estadísticas que lleva la Organización Mundial de Salud, lo ideal es estar casado o unido. La soledad, aunque muchos digan que es bonita, y así es, pero para ciertos momentos y para ciertos tiempos. El ser humano fue diseñado para estar en compañía, eh, pero buenas compañías, ojo, no compañías violentas, ni con una pareja maltratadora, nada de eso. Una pareja que te quiera, te valore y te respete es un gran protector frente a cualquier idea suicida. Eh, para las mujeres es un factor protector o que las aleja de las ideas suicidas el hecho de tener hijos, porque saben que tienen que cuidar a otra generación y que está bajo su responsabilidad. Esos son los factores internos y factores situacionales. Entre los factores culturales tenemos que, dependiendo de sus creencias religiosas o espirituales, también va a ser un factor protector ante el suicidio, porque si usted cree que o está seguro, tiene la fe de que existe un Dios, de que Dios le regaló la vida, de que sería pecado rechazar ese regalo de Dios, o de que es pecado cometer un homicidio, en este caso es un homicidio pero de sí mismo, que en la categoría legal le decimos suicidio, pero en realidad estás matando a alguien. No importa que ese alguien seas tú mismo, pero estás convirtiendo en un asesino. Eh, los valores culturales, tener valores positivos y tener una moral bien alta. Eh, Formar parte de una comunidad que rechaza cualquier eh, acción relacionada con quitar la vida, y ese quitar la vida incluye los suicidios. También tenemos factores familiares como una integración y una cohesión
buena en su grupo familiar, factores contextuales, incluso acá hay algo que les voy a dejar de tarea, porque no todo se lo puedo explicar en tan poquito tiempo, ojo que es por eso. Dice el clima y la altura. A menos altura, menor riesgo de suicidio. Eso se lo voy a dejar de tarea porque eso dice allí. Lo pueden dejar en algún comentario, en los comentarios del último video de mi canal de YouTube. El que me averigüe la respuesta me la puede dejar por allí. Yo siempre lo reviso constantemente. También hay factores sanitarios, factores políticos como restricciones a la libertad, eh, poca disponibilidad de, de, de exclusión. Es decir, entre más inclusión haya mayor atención de salud haya para el pueblo, más distanciados van a estar del suicidio. Pero cuando hay un pueblo que no siente ni que tiene acceso a la salud, ni que tiene acceso al respeto a sus derechos humanos, entonces es más tendiente ese pueblo a cometer suicidio. Eso básicamente son los factores protectores frente al suicidio. Ok, ¿cuál sería la clave para evitar, vamos a hablar en este caso de un familiar o en el caso de nosotros los criminólogos, que seguro tengo algunos este, colegas por acá escuchándome, o sociólogos, trabajadores sociales, personas que trabajamos con personas? Eh, ¿Cuál es la mejor recomendación? Bueno, la mejor recomendación es la comunicación efectiva. Es el mejor remedio frente al suicidio, frente al intento de suicidio, ¿no? Tendríamos que ese, ese hecho de no juzgar, lo que les comentaba, si alguien te quiere preguntar algo sobre el suicidio, explícale los contras, sobre todo, los contras, de manera muy cariñosa, de manera muy amable, pero explícale por qué no lo debe hacer. Mostrar siempre respeto por las decisiones del otro, es decir, yo respeto tu decisión, la decisión que tomes, pero mira, muéstrale interés, ¿no? Muestra interés. ¿Qué te parece si en lugar de hacer eso, por qué no mejor ingresa en la universidad? Allá vas a hacer amigos, vas a conocer gente. Si es que es por una depresión amorosa, allá van a haber muchas muchachas de quien se puede enamorar. Si no le gustan las alumnas, mire a las profesoras, pero va a conocer gente bonita, gente que te puede querer, que te puede apreciar, vas a tener con quién salir, con quién conversar. ¿Ves? Siempre hay formas de mostrar otra alternativa a los problemas. Valorar eso que te están compartiendo, eso que te están contando. Eh, Cuando doy talleres de este tipo de temas, pero sobre todo cuando los doy online, vía Zoom o de forma presencial, me llegan muchos anécdotas, muchos cuentos y yo quisiera tener todas las horas del mundo para mostrar esa empatía por cada historia, por cada anécdota, porque en realidad las personas cuando deciden abrirte tu corazón es porque están sintiendo que tú los vas a entender, que tú les puedes ayudar. Entonces, si cada uno de nosotros nos convertimos en multiplicadores de este mensaje de que hay que tener ese respeto por las personas cuando nos cuentan sus pensamientos, sus emociones, y que hay que poner atención verdadera en la conversación, dejar ese celular por un momento y escuchar al que nos está intentando pedir de alguna forma, así sea de forma indirecta, auxilio para no llegar a ese suicidio, ¿no? Ponernos en el zapato del otro, que siempre decimos la empatía, es comprender esas emociones que se están viviendo, pero desde su entorno y desde su realidad. Porque de repente yo tengo un vehículo para ir a mi trabajo todos los días, pero tengo la empatía necesaria para entender a ese que se va a pie por unos 3 kilómetros, 4 kilómetros bajo un rayo de sol fuerte o bajo la lluvia y al llegar al trabajo pues está deprimido, o, o sea, con razón está deprimido, está triste, está al borde de la tristeza, de la incertidumbre, no sabe qué hacer, ¿ves? Es la capacidad de escuchar, pero comprendiendo esa realidad de la persona que está sufriendo. Y ser coherente, ser muy coherente con la
con las propuestas, con las alternativas que se hagan. Y si haces cualquier promesa para que esa persona en un momento de crisis detenga ese intento de suicidio, cúmplela, siempre cúmplela. Si en un momento de depresión allí la persona está a punto de suicidarse y tú sabes que puedes ayudarlo a evitarlo con algún cambio en tu actitud y prometes algo, cúmplelo, siempre cúmplelo. Las promesas no se deben hacer, pero si en algún momento la haces, cumple lo que prometiste. Y bueno, para concluir este taller el día de hoy, no me queda más que cerrar con esta frase. Dice, el suicidio es un problema social y la indiferencia es una de sus causas. Es la indiferencia de los que estamos alrededor de esa persona que comete o que toma esa decisión de quitarse la vida, la que agrava, ¿no? Agrava el asunto, no solamente, no es que lo genere, pero sí lo agrava, porque hay que estar más pendiente de esos sentimientos, de las personas que nos rodean, de abrazar, de apapachar, como dicen mis amigos mexicanos, de preguntar qué pasa, cómo te fue hoy en el liceo, cómo te fue en la escuela, o a nuestros abuelitos en casa, tratarlos bien. Madre y padre, pues hay solo uno. Y si no somos capaces de amar a nuestros padres cuando están en su adultez, de adultos mayor, imagínense, yo solamente les puedo decir que la vida es una ruedita y que así como hoy estamos arriba, vamos a dar la vuelta y ¡pum! En algún momento vamos a estar abajo y vamos a tener la edad que tienen nuestros padres hoy. Y bueno, reflexionemos si nosotros queremos que nuestros hijos nos traten así como nosotros estamos tratando a nuestros padres. Si la respuesta es sí, chévere, sigue tratando a tus padres así. Pero si la respuesta es no, si no te gustaría que te pongan a comer en un plato el plato más viejito o el plato más golpeado porque para que no me parta los de porcelana, entonces sepa que a usted también le va a tocar comer en el plato más viejito. Y otra reflexión que quiero dejarles por acá, en las cifras, en las estadísticas que les mostré, pueden ver quién se suicida más, hombres o mujeres. Esa es otra tarea. Pero esa sí se las voy a responder. Son los hombres. Los hombres son los que más se suicidan y, y lo hacen, ¿por qué? Por esa idea machista con la que se les educó, de decirles que los hombres no lloran, los hombres no tienen que ponerse tristes, los hombres no pueden contar lo que sienten. Vamos a derribar eso, de verdad. Estamos en pleno siglo XXI. Yo este, he realizado un trabajo bastante arduo con mi esposo. Les comento esto personal, pero lo comento porque sé que puedo salvar alguna vida con esto. Eh, Porque él era una persona muy seria, eh, él no, o sea, no expresaba sus sentimientos. Él podía tener miles de problemas en su trabajo y llegaba serio a la casa, solamente comer, dormir, bañarse, acostarse y no cuenta y no habla. Y eso le he montado una guerra para que hable, para que me cuente. Me siento ahí, muestro mi interés. No miro celular, no miro lacto, no miro televisor, miro a sus ojos, tomo sus manos y pregunto, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo aconsejar? Mostrar ese interés por nuestros caballeros, por nuestros hombres. Este es un consejo para las mujeres, para las señoras, para las chicas. Es necesario, ¿sí? Ellos, aunque muestren esa rudeza, y la sociedad nos los muestre como los ogros, como los violentos, ellos siempre necesitan a alguien que se sienta y si tiene que sacarle las palabras con cuchara, sáqueselas, pero no las deje adentro, ¿sí? Porque eso puede llevar a que ellos quieran en algún momento acabar con sus vidas. Y por eso es que esas estadísticas son tan altísimas y es a nivel mundial, es un comportamiento bastante estandarizado, que son los hombres los que más se suicidan. Bueno, ahora sí me despido, espero no haberles ocupado mucho de su tiempo, lo que pasa es que es un tema bastante amplio y bastante bonito que me apasiona mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Por allí en cada infografía está mi canal de YouTube, las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, por cualquier lado me pueden conseguir, contactar e invitar a sus eventos. Saludos.